Bárbara estaba aburrida, rodaba su carrito por el supermercado, acostumbrada a mirar a su alrededor y buscar etiquetas rojas con precios que atestiguaran sobre subastas, descuentos y rebajas. Hoy era martes, un día ajetreado, por lo que había menos gente de lo habitual en el supermercado. Obviamente todos iban a trabajar y estudiar, y ella no tenía a dónde apresurarse. Durante 2 décadas, Varia trabajó como hada doméstica. Como ella misma se llamaba. Ahora ya tiene 40 años, la primera chica se está plateando con el whisky y su rostro ya no es tan suave y hermoso como cuando era joven. Y esto es natural, porque nunca ha visto mujeres que se quedan atrás, ni en la juventud ni en la madurez, y, como entendió perfectamente a Varia, no las verá en la vejez. Su marido, Nazar, bromeaba a menudo sobre su esposa. Le recuerdo su edad. Era 3 años mayor, pero creía que para un hombre no es una edad, sobre todo porque todavía es un águila. Y gana y luce muy decente. Y aquí está ella, Varia, una belleza de años ya fabricada. Un piloto perdido, una anciana innecesaria y poco interesante, de mirada descolorida y una tristeza permanente sobre sus hombros. Bárbara se movía de fila en fila, de estante en estante, de refrigerador en refrigerador, eligiendo y poniendo alimentos para la familia en la canasta. Y lo hizo durante varias décadas. Y debido a esto, los movimientos de las mujeres estaban casi completamente automatizados. Varia recordaba perfectamente lo que ama y lo que cada miembro de su pequeña familia no da por sentado. Especialmente moluscos y anchoas. Estaba dispuesto a consumir estos manjares todos los días en el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero a Masa, su hija de 1 año, no le gustaban los mariscos y les apartó la nariz. La hija respetaba mucho las especies frescas, crudas y raras, y podía comer un montón de cosas diferentes a la vez. La cariñosa madre nunca se olvidó de visitar el supermercado correspondiente y luego hacer cola para ver la rebañadora y ver la alegría en los ojos de su único hijo. Bárbara puso en el carrito una botella de leche de 2 litros y un vaso de crema agria de medio litro, girando suavemente hacia la izquierda hacia el frigorífico con comida de pescado congelada. El marido se sentirá muy infeliz si durante la cena no encuentra nada de lo que ama en el menú. Y cuando Nazar estaba infeliz, ya le llegaban situaciones y reproches salvajes, ofensivos e inapropiados. Bárbara ha podido aceptar durante mucho tiempo el hecho de tener un marido así. Ella eligió, ella vive. No puedes ir a ninguna parte. Como decía su difunta madre, una mujer debe ser para su marido, es decir, obedecer y ayudar a su marido en todo. Aunque aquí, claro, le resultó fácil decirlo. El padre de Varia era un maravilloso hombre de familia y su hermana recibió de él el mayor amor y atención durante su infancia. Es una lástima, realmente una lástima que haya dejado este mundo tan temprano. Varia volvió a comprobar la lista en su teléfono móvil para no olvidar nada por casualidad. Nazar siempre se reía maliciosamente de este rasgo suyo. Escribe y comprueba todo hasta el más mínimo detalle. El hombre creía que todo lo necesario se podía guardar en la memoria. Y si no funciona, entonces no se trata de compras ni de nada más, y la cabeza de la esposa está tan hueca que no puede hacer frente a lo más simple. Se olvidó de la salsa de queso. Varia se encogió y rápidamente giró el carrito hacia allí, donde en hileras de vasos había muchos paquetes con salsas y aditivos de todas las formas, colores y tamaños. No podía volver a olvidar esta salsa. Varia ya estaba asustada porque ese día tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Así lo hicieron Nazar y Masa cuando se dieron cuenta de que hoy tenían que comer con otras salsas o sin ellas. Ni sarro, ni ketchup, ni mayonesa, ni sándwich, no se conformaban con nada. Y Varia tuvo que reunirse y llamar rápidamente a la tienda más cercana, orando por sí misma para que hubiera un paquete preciado. Cuando trajo la salsa a casa,
nadie pensó siquiera en agradecerle. Las amas de casa simplemente empezaron a comer, sin distraer a la mujer y a la madre que estaban cerca. Bárbara suspiró profundamente y a menudo ponía en el carrito varios paquetes de salsa de queso de diferentes fabricantes. A veces, Nazar comenzó a menospreciar a un niño pequeño y exigir solo un cierto tipo de producto. Que ya pueda elegir lo que quiera, no volverá a llamar a Varia con esas terribles palabras que suele poner en su cara periódicamente. Y espera que le paguen su hora en la caja. Bárbara salió del centro comercial. Y tenía que suceder. Sin querer, tocó a una bella dama con un abrigo caro en el costado de su carrito. La señora estaba recogiendo alimentos frescos en el departamento de verduras y no se dio cuenta de cómo Varia la golpeó en la rodilla sobre el carrito. Varia ya se había preparado 1000 veces para disculparse, pero la mujer se giró, la miró por un par de momentos. Y una sonrisa de bienvenida flotó. Varia, eres tú, querida, qué feliz me alegro de verte. Bárbara respondió humildemente con una sonrisa y un abrazo de bienvenida. También reconoció a su ex compañera de clase Lena. En un momento, Lena se casó con Vitia, una estudiante pobre como ella. Pero luego, según los rumores, se fueron a la montaña, y ahora la pareja está muy. Por supuesto, todo está bien, dijo Bárbara con confianza. Mi hija ya ha crecido, está estudiando el segundo año. No, yo mismo no aprobé el presupuesto, tengo que pagar más y estudiar el contrato. Pues ahora ya sabes cómo es ella con sus estudios y sus hijos. Y en el trabajo. Ahora me imagino cómo me convertí en jefe de división durante un mes. Se han agregado tantos trabajos nuevos que no puedo decírtelo. Pero el placer es. Cuando al final del trimestre todo está en orden, de forma clara y uniforme, es increíble. Mi foto incluso apareció en un folleto corporativo, el que se envía a la universidad local con fines de orientación profesional. Tal vez, le susurró a su amiga, y su hija de alguna manera se enamorará de ella. Y trabajaré desde casa, traté de arrancarme una sonrisa de mujer. Esto también es trabajo, y no poco. Para comprarlo. Bárbara miró el carro, pero en los ojos de Lena solo vio el horror mal escondido del destino al almacén. La mujer de éxito claramente estuvo tentada de encerrarse entre 4 paredes y dedicarse exclusivamente a calcular el número de pares de bragas limpias de su marido por calcetines. Lena asintió con simpatía y nuevamente susurró algo propio. Como su excompañera cambió y se llevó bien con los años. Como si ella no hubiera estado allí estos años, como si los años vividos no hubieran sido en absoluto. Y aquí está mi Vicky el gamberro. Estaba feliz de reaccionar ante la aparición de Apolo y Helena. ¿Vitia? Este hombre perfecto y, se podría decir, refinado es el mismo Vitia, que seguía a Helena con los bolsillos vacíos y, por falta de dinero, la llevaba en tranvías en lugar de ir a cines y restaurantes. Bárbara miró el amor sincero y la ternura con que el hombre. Y su rostro estaba cubierto con pintura rosa. ¿Qué tan caro pagaría para que su marido la mirara así? Incluso solo para que él la mire, no solo cuando necesite algo de ella. Varia se despidió cortésmente, sintiendo que las lágrimas le oprimían la garganta, y corrió hacia la caja, fingiendo en el camino si realmente se había llevado todo y no había olvidado nada por accidente. Quería tanto que también podía presumir de ser amiga de tal marido. De modo que iba vestida de la misma manera, y no en el sentido de que, según su marido, fuera más adecuada al estatus social de ama de casa. Un plumífero o una chaqueta gastada en invierno, el mismo traje para todas las ocasiones de la vida en verano, además de un par de zapatos para cada estación. A Bárbara le costaba creer que Lena estuviera vestida y vista de la misma manera. No, había marido y mujer, Holly Lolive. Fue inmediatamente visible, desarmado por la mirada.
Y los cosméticos con el perfume de Yulena probablemente cuesten una fortuna. Bárbara no podía permitirse artículos de lujo como un lápiz labial nuevo, agua perfumada, porque su esposo creía que como nadie veía a su esposa excepto él, entonces no había nada en que gastar dinero. Bárbara tuvo que estar de acuerdo con esto, porque simplemente no tenía otra opción. Bueno, ¿de dónde sacará el dinero para vestidos y sandalias nuevos? Y mucho menos la propia Varia no vivía por encima de su cabeza. Una vez, su marido recibió en herencia un pequeño apartamento de 2 habitaciones de su madre, en el que vivían con su hija. Así que Varia ya estaba agradecida con su marido al menos por tener un techo sobre su cabeza. Varia pagó el dinero en efectivo y sacó de las puertas del supermercado 2 bolsas pesadas que estaban dispuestas servicialmente delante de la mujer. Estaba esperando que parara el transporte público, para luego, lo antes posible, empezar a preparar el almuerzo con lo indispensable, que ya se había convertido en los tradicionales 4 platos. El primero, el segundo, postre y compota. Al almorzar en otro set, Nazar categóricamente no lo reconoció. Le dijo a su esposa más de una vez y más de 2 veces que mientras Colina estaba sentada sobre su cuello y no trabajaba, al menos para girar en la estufa y darle a su esposo la oportunidad de disfrutar el sabor de la comida casera, ella. Y le dieron una hija, porque ella también se acostumbró a vivir sin estrés y se permitió mucho, si no todo. Masa nunca ha estado embarazada de una limpieza o limpieza. Bárbara creía firmemente que en su propio matrimonio la niña todavía tendría tiempo para prepararse, lavarse y limpiarse. Materiales tan finos eran completamente indiferentes a Azar. Solo de vez en cuando pensaba en su futura hija. Y exclusivamente bajo la presión de su esposa. Debido a que Bárbara logró presionar de alguna manera a su esposo, se asignó dinero para la educación remunerada de Masa en una institución de educación superior local. Sin embargo, esta no era la especialidad que deseaba el niño caprichoso y mimado, pero ¿qué puedes hacer con ella? Bárbara aceptó preparar el almuerzo. Los asistentes de todas las variedades y tipos no la mimaron. Y por eso ella hizo todo ella misma. Limpió las verduras, lavó rápidamente la carne y puso a hervir el caldo, desarmó las verduras y puso vapor sobre la masa. Uno de los pocos marido amigo desabrochados que estaba presente al mismo tiempo en un peculiar ritual de preparación del almuerzo, le aconsejó que no cocinaría así para su marido. No hay tiempo suficiente porque ambos trabajan. Pero Varia, en lugar de sentir lástima por los desafortunados, la aceptó sinceramente para regocijarse. Y, de hecho, ¿por qué sentir lástima y por qué derramar lágrimas? Si una mujer trabaja, nunca escuchará en su dirección palabras ofensivas como esa, que se convirtió en ama de casa, completamente empapada en sus ollas y, en general, es solo una aplicación para la comodidad del hogar. El propio Nazar se permitió declaraciones tales y mucho más desagradables. Pero Varia aguantó. Ella aguantó porque caminar, e incluso con un pequeño, saludando con las manos, no estaba en ninguna parte. Mientras caminaba por el pasillo hacia el almacén, Bárbara se detuvo cerca del espejo de gran altura y se miró con desprecio. Recordó la expresión popular de que la francesa preferiría tener más arrugas en la cara, pero ni una sola arruga en las mejillas. Pero ella, a pesar de que no es nada mayor. A los años me sentía como una anciana, pero comparada con una mujer alegre, delgada y ruidosa, era simplemente una mujer joven, simplemente una anciana, que desde hacía muchos años se sentía demasiado vieja, en unas extrañas vacaciones de la vida. Triste, triste, con el pelo colgante, con las primeras canas tempranas, ojos sin vida, rodeados de patas de gallina, todo tipo de miserable y poco interesante. Recordé cómo Masa de alguna manera dijo enérgicamente que no quería conocer a su nuevo novio, para que él no pensara que ella, María, sería así muy pronto. Qué dolorosos recuerdos atravesaron mi corazón.
Nazar vendrá pronto del trabajo. Por muy pesados que fueran los pensamientos hirvientes y por mucho que quisiera esconderme de ellos, tenía que preparar la casa para el regreso de mi marido. La mujer empezó a limpiar. Puso todas las cosas en su lugar, las amas de llaves las sacaron descuidadamente durante un minuto y las abandonó en medio de la habitación. Colgó en el armario las cosas olvidadas o incluso dejadas intencionalmente en el respaldo de sillas y sofás, llevó los platos de la habitación de su hija adulta a la cocina con los restos secos del desayuno de la mañana. En resumen, el trabajo de Bárbara era bastante tradicional. Y por supuesto, donde sin aspiradora y fregona. Y trate de cambiar su rutina al menos una vez, y su esposo inmediatamente la culpará por no haber hecho nada durante el día, y Bárbara se comió pan gratis en todo el día. Es una pena como será. No, es mejor ser honesto, para que ni siquiera el escrupuloso Nazar tuviera nada que ver con eso. La mujer terminó de limpiar antes de las 5:45. Justo en el momento en que su marido debería regresar del trabajo. Nazar siempre venía claramente según el horario establecido. Pero lo importante, establecido para ellos mismos, no para sus esposas. Por lo tanto, él, con paso seguro, completamente convencido de su pleno poder sobre las amas de casa del hombre, cruzó el umbral, comió, bebió, criticó a su esposa por todo, hasta las más pequeñas deficiencias, y con un sentido de logro, continuó haciendo sus negocios. Nazar convenció a Bárbara de que estaba visitando el gimnasio y manteniendo reuniones de negocios. Y en ese momento, aprovechó la oportunidad para pasar tiempo en una empresa de mujeres. No sabía si su esposa adivinaría lo que estaba haciendo su marido, o incluso si él no pensaba en ello, pero no le importaba. Ni una ni dos veces Nazar ni siquiera llegó a casa a dormir sin explicaciones, y luego exigió alimentarse con el desayuno, levantándose temprano. ¿Sabía varias sobre el comportamiento de su esposa? Ella entendió que Nazar tiene un carácter demasiado autoritario, pero aún esperaba que estuvieran juntos la mitad de sus vidas. ¿No es esto una señal de que deben permanecer juntos hasta el final? Nazar llegó exactamente a tiempo. Cruzó el umbral de la casa e inmediatamente comenzó a criticar a su esposa por no ser lo suficientemente diligente en lavar los pisos, en su opinión. Y no sería un problema limpiar los espejos del pasillo durante mucho tiempo. ¿Qué clase de esposa y madre es Varia? ¿Qué ejemplo da mi hija? Hay una sucia e intransitable alrededor, y no está triste. Quizás estuvo caminando por algún lugar todo el día otra vez. Bárbara solía responder a su marido con todas sus palabras ofensivas en voz baja y moderada. Ella era esencialmente una mujer que no escandalizaba y no quería que su relación se volviera tensa. Sí, y Masa no tenía nada que ver con cómo los padres se peleaban todos los días, pensó. Cuando Nazar pasó de la crítica a la calidad de la limpieza a la crítica a la diversidad del menú y la preparación de los platos, poniendo en el plato de Kiev una fragante patata frita con chuletas, se permitió contar brevemente sobre la reunión de hoy. Lena vio en el supermercado, esta es mi compañera de clase, con su marido era Abicom. Oh, sabrías que este Vitya fue modesto y tranquilo en un momento, y ahora es solo un águila. Y Lenka se volvió tan hermosa con él, desnudada entre pelusa y polvo. Bárbara guardó silencio, esperando la reacción de su marido, pero él se negó y no la escuchó. Nazar estaba sentado a la mesa, de luto por el almuerzo que le había dado su esposa, y no quería involucrarse en nada, diciéndole. Finalmente, logró salir después de pensarlo brevemente. Excelente. Y de nuevo se sumergió en el contenido del plato. Después del almuerzo, Nazar solía coger un traje deportivo del estante y salir por la puerta. Ahora su camino era ir al gimnasio, aunque fuera por su esposa, y de hecho,
Por la misma dama del corazón que estaba dispuesta a adoptar a un hombre de 2 años que quería gastar en ella una cierta cantidad de dinero honestamente ganado. Varia ciertamente no esperaba que su marido la elogiara con un escalofrío al menos una vez en su vida, pero no en la misma medida. Puso un plato en el fregadero con sus movimientos habituales e incluso aprendidos desde hacía mucho tiempo. Su marido se negó a comprar un lavavajillas. Dijo que no había dinero extra y que las manos de su esposa siempre estaban libres. Y de repente escuchó la sombra de su viejo teléfono inteligente. Le llegaron SMS. De Nazar. Fue extraño. Prácticamente nunca le escribió a su esposa, porque creía que todo lo necesario se podía decir en casa. Bárbara. Llegué a la conclusión de que debemos separarnos. Esto no puede ni debe seguir así. Bárbara releyó los mensajes varias veces seguidas, pero no pudo entenderlos. Ocurre cuando el cerebro simplemente se niega a procesar información. La mujer miró la pantalla rota del teléfono y no entendió cómo podía terminar en tal situación. Necesitaba hablar urgentemente con su marido y marcó el número de Nazar, pero él no respondió. La pobre muchacha se dejó caer en el rincón de la cocina y apoyó la cabeza sobre las manos cruzadas. Nazar llegó a casa tarde en la noche, según su costumbre. No se molestó en pensar en cómo quedó su esposa después de ese mensaje de texto. En el fondo, el bastardo incluso esperaba que ella ya lo hubiera dejado, porque podría comenzar una nueva vida en esta casa solo después de que finalmente rompiera con la anterior. Pero su esposa estaba aquí. Nazar la miró con disgusto. Aquí ella, de pie en el pasillo, mira a él, a su marido, con tensión. Los labios de Varia se mueven por alguna razón y la ansiedad se ha congelado en sus ojos. ¿Pero es esta la verdadera mujer? Esto no ha cambiado en sí mismo durante las últimas 2 décadas y se ha mantenido en el mismo nivel que antes. Pero el tiempo avanzó, el tiempo cambió y el propio Nazar logró mucho. Ascendió en la escala profesional. Ahora no necesita una esposa así, sino una nueva. Joven y ambicioso, provisto de parientes influyentes y de mirada sombría. En otras palabras, perfecto. No como esta mujer esbelta, inexpresiva y gruñona que vigila la puerta de su casa. ¿Qué quieres, Varia? ¿No leíste el mensaje? ¿Qué hay de malo en lo que escribiste allí? Varia miró a Nazar a los ojos de todos. No entiendo la esencia de hacia que se inclina esta extraña persona. Me voy, Varia. Me enamoré de otro, así que lo siento. Nazar hizo un amplio gesto. Tienes 3 días para empacar tus cosas. Este es mi apartamento y aquí planeo vivir con la persona que realmente amo. ¿Y tú, me oyes, Varia? Nazar no le pidió nada a la mujer si ella lo escuchaba. Y el mundo empezó a cambiar rápidamente. Así que ya se partió en pedazos y derramó lágrimas ardientes de su hermoso gris. Aunque el accidente prometía que nunca lloraría frente a esta extraña y terrible persona. Bárbara, Nazar alzó la voz para que su esposa volviera a la realidad. No necesito llorar ni ponerme histérico. No quiero que esto me pase a mí. Bueno, ¿cómo es? Lo sabemos, hemos oído cómo las mujeres atan a los hombres a sí mismas. Sin escenas, ¿me entiendes? ¿Entendiste bien? Es solo que empacarás tus cosas hoy y mañana y te irás. No, no sé dónde, ¿por qué debería preocuparme? ¿Te sentaste en mi cuello durante tanto tiempo y ahora crees que es normal hacerme esas preguntas? Tu número no pasará y lo sabes perfectamente. Pero como a través de él. Las palabras de su marido la quemaban como el fuego ardiente en la tigresa de algún alquimista medieval. No podía pensar que así, su marido le daría dolor y tanto aliento, que destrozaría todo su mundo y no le importaría lo que estuviera pasando con los fragmentos.
Ante los ojos de Bárbara apareció una feliz y sonriente pareja, Lena y Víctor. Eran completamente diferentes. Ambos tuvieron mucha vida y vivieron esta vida. Bien o mal, felices o no, pero vivieron. Eran reales y sinceros. Pero Nazar ya no está. Se perdió a sí mismo y perdió a Bárbara. La mujer se dio vuelta y se apresuró a dejar a su marido solo en el pasillo. Tenía mucho en qué pensar. Nazar entró tranquilamente a su habitación y comenzó a cambiarse de ropa allí. Se sentía como un ser humano, con los hombros cayendo repentinamente sobre un enorme y pesado acantilado. Mañana, ya mañana, traerá a su hada a este apartamento. O no mañana. Es demasiado generoso y le dio a este sinvergüenza 3 días completos para irse. Pues nada, nada. Está bien. Esperó 20 años, pero ahora aguantará por última vez. Esa es solo Masa. Nazar esperaba que su madre la llevara con él y no tuviera que darle explicaciones a su hija. La nueva esposa de Nazar era casi una caravana de amigos y él no quería que se conocieran ni se conocieran. Entonces sería mejor que María se fuera de aquí con su madre. Además, ahora todavía no está en casa, probablemente esté saliendo con sus amigos en algún lugar. Así que resuelvan estas cuestiones con su madre más tarde. Y soñaba con una vida rica, con una nueva novia, sin nubes y mesurada, la palabra del sueño de cualquier hombre. Sin embargo, Bárbara no durmió. La mujer revoloteaba por la habitación, de vez en cuando, hurgando en los muebles. Ella no quería ir al dormitorio, donde ahora se encuentra cómodamente su marido, y por eso estaba en la habitación de su hija. Por cierto, ¿qué le aconseja Masa? Bárbara sacó su teléfono y llamó a su hija. Y apoyo en una situación tan difícil. Después de todo, ¿por qué más lo necesitan las madres y las hijas? Pero la conversación con María de alguna manera no funcionó. La niña causó un escándalo a su madre por el hecho de que no podía mantener la posición de su padre, lo que significa que tendrá que pedirle cada centavo al padre escrupuloso y extremadamente testarudo en todos los aspectos para continuar sus estudios en el contrato y mantener el nivel de vida que tenía la niña malcriada. Entonces ella se acostumbró todo el tiempo. Ve y haz las paces con tu papá. Masa, la madre, sugirió insistentemente que cuando ella, temblando de lágrimas, intentara demostrarle a su hija que aquí no hay nada que no se pueda hacer y arreglar, le ofreciera cualquier cosa, le prometiera, insistiera. Lo principal es que no va a ninguna parte. ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Para qué? ¿Y qué pasa con la herencia? No, mamá, así no funcionará. Haz las paces con tu papá. Y Masa colgó el teléfono. Bárbara no sabía qué hacer con ella. En el patio reinaba una noche profunda y las mujeres gritaban como gatos en el alma. Resultó que ni la hija, ni la amiga, ni el consejero en un asunto tan importante, ¿y a dónde ir, Varia, quién la aceptará? La decisión llegó casi al instante. Hubo un lugar que no tuvo tiempo de menospreciar la vida de su marido con sus propios ojos, y al que llegaron hasta las cuidadas garras de su hija. Una antigua casa de campo para padres. O mejor dicho, ni siquiera una casa de campo para ellos, sino una casa. Papá y mamá vivieron allí hasta su muerte. Su hermana Rita ahora descansa a menudo allí y su marido nunca la ha dejado ir allí. Todos los recuerdos de su infancia están estrechamente relacionados con esta dacha. Después de todo, cuando Varia todavía era una niña descalza, esta pobre casa de madera servía como lugar para que toda la familia fuera los fines de semana. Y los padres vendieron el apartamento para intentar curarlo. Entonces ambos se fueron. Decidido. Me voy a la casa de campo. Bárbara susurró para sí misma y fue a recoger sus cosas. Sorprendentemente hubo pocas cosas. Muy pocos.
Varia caminó por el apartamento y pensó qué llevarse, pero no se le ocurrió nada. Nada en absoluto. Ella vino aquí de visita ayer o anteayer y se va sin haber comido nada. Los primeros rayos de luz alcanzaron a Varia en el camino. Salió de casa antes de que oscureciera y a la mañana ya estaba en la estación de tren. Allí, la mujer compró entradas en la única taquilla abierta las 24 horas y se sentó a la mesa de la sala de espera. Escuchó el anuncio de la radio y pensó qué hacer con ella ahora y cómo será todo. Y por alguna razón, la idea de que las cosas no empeorarán me golpeó el cerebro. Es simplemente peor que en ninguna parte. No esperó a que María saliera a caminar con ella. Pensó que su hija ya era mayor, podía hablar, y si quería llegar a un acuerdo con su padre, si no podía llegar a un acuerdo, entonces buscaría un lugar donde vivir. Varia se dio cuenta de que si venía a pedirle ayuda a su madre, la aceptaría sin pensar. Pero antes de eso, Masa todavía tenía que crecer. Bueno, intentemos esperar a que ella nos lleve a la curva. La voz, que es completamente diferente a la voz humana real, declaró su electricista, y Bárbara, cansada de una noche de insomnio, nadó hasta la plataforma. Se subió al primer coche y cerró los ojos, relajándose bajo las ruedas. Para no quedarse dormida, la mujer miraba de vez en cuando a su alrededor y se levantaba. Así, pasó 1 hora y media de viaje y finalmente llegó a una estación abandonada, en algún lugar lejos de la civilización. Ahora Varia estaba en casa. Desde la estación de tren hasta el propio pueblo conducían por una carretera ancha. De vez en cuando se perdía entre las hierbas y las flores, corría por los campos y atravesaba pequeños senderos del bosque. Bárbara agarró su bolso de viaje y dio un paso adelante, sintiéndose como en la infancia. Ella, quien junto a su fiel Tato se dirige a la fabulosa ciudad Esmeralda. Estos recuerdos eran los más brillantes, los más despejados y estaban almacenados en su cabeza como algo increíblemente valioso que debía sacarse solo en los días más difíciles para hacerlo más fácil. Cuando ya había pasado la primera media hora de viaje, Bárbara comenzó a sospechar que sus recuerdos de infancia Fue maravilloso pasar tiempo en el pueblo al aire libre, pero envejecimos un poco. O mejor dicho, la propia Bárbara envejeció literalmente y solo teníamos que llegar al pueblo. O Varia caminaba muy lentamente, o la bolsa que tiraba de su mano cada vez más fuerte era demasiado, pero la mujer estaba realmente cansada. Bárbara decidió tomarse un pequeño descanso y se sentó sobre el bolso, cuidadosamente colocado a un lado en la hierba. Bárbara miró a su alrededor y comprendió la belleza que la rodeaba y no pudo deshacerse del deseo obsesivo de respirar con el pecho lleno. La cabeza de la mujer estaba cubierta de mariposas de colores, las abejas zumbaban en algún lugar de las flores, las abejas zumbaban por todas partes, tocaban los hombros de las alas, las enormes y onduladas sonrisas. Todo a su alrededor cantaba, crujía y volaba. Como si intentara curar el alma del tullido, sacar de ella aquel aguijón venenoso que con sus crueles palabras empujó allí a su marido. Bárbara no sabía qué estaba haciendo ahora su marido. Apagó el teléfono por la noche después de hablar con su hija, luego lo sacó y lo arrojó al mapa. Ahora tiene una nueva vida y no tiene cabida en los viejos problemas ni en esas personas que la tiraron como a una hoja de papel arrugada. En un cesto de basura debajo de la mesa. Varia asumió que, por primera vez en 2 décadas, sin recibir su firma y el capuchino obligatorio para el desayuno, Nazar se enfadará. Aunque no, se enojará incluso antes, cuando se dé cuenta de que esta vez falló el despertador en vivo. Bueno, Masa probablemente también se sentirá decepcionada. Esta vez tendrá que resolver ella misma el problema de cómo conseguir un techo sobre su cabeza. Y bajo este techo, probablemente tendrá que limpiar, lavar y cocinar usted mismo, y no esperar en absoluto a lo que su madre hará por ella. Siempre una madre testaruda. Ahora solo tiene este aire.
prados polvorientos y una alfombra racista multicolor bajo sus pies. No espesa, pero cuanto más rica, más feliz. Todo lo que es, todo es ahora suyo. El que fielmente se ha sentado en el corazón mismo de la campana morada. Ella no será derribada por el umbral, ahí está esa linda mariposa con alas de color negro dorado. El pájaro gris que ha surgido cerca no se dará por vencido con ella, parece un pásón. Ahora la propia Bárbara es responsable de sí misma y ella misma está obligada a cuidar de sí misma. Y ya está, no debería deberle nada más a nadie. Qué bueno es vivir en la luz blanca, qué brillante. Qué alegre, qué sonoro, qué inusual. No corras a ningún lado, no te apresures, no te justifiques, simplemente siéntate aquí, levantando los ojos hacia el cielo azul y regocíjate de todo lo que pueda pasar desapercibido. Pero aquí está, aquí, cerca, y por eso es especialmente valioso. Los pensamientos de Bárbara fueron interrumpidos de la manera más prosaica e inesperada. El sol cerró algo a la mujer. Sin embargo, al levantar la vista hacia el motivo de su separación de los sueños mágicos, Bárbara descubrió que no era algo, sino alguien. Frente a ella, sobre la hierba, estaba un hombre alto y bronceado que miraba atentamente a Bárbara como si fuera una flor extraña o un reptil inusual que hubieran encontrado hoy por casualidad. ¿Necesitas ayuda? Finalmente, este gigante violó el silencio, quien, al parecer, no iba a hacerlo de inmediato. Y arrastrarla al castillo del caníbal. No sé. La mujer respondió honesta y sinceramente, porque realmente no sabía qué tipo de ayuda podía pedir y recibir del gigante. Si eres completamente honesto contigo mismo, entonces debes admitir que las zapatillas viejas le han frotado los pies con fuerza y todavía está lejos del pueblo, pero ¿será apropiado? El hombre, al parecer, evaluó casi correctamente la situación. Miró el bolso que le servía de asiento, los zapatos polvorientos y la camiseta bañada por el sol, e hizo un amplio gesto con la mano hacia la derecha. Entra, te llevaré. Rodó al mismo tiempo, estirando su mano para ayudar a la dama a levantarse del pasto. Oh, lo siento, las bolsas. Pero la tarea todavía no parecía tan fácil. ¿A dónde me llevarás? Varia no solo estaba acostumbrada a comunicarse con extraños, sino también a que extraños le ofrecieran ayuda. Nazar se mostraba muy agresivo con su esposa cada vez que ella se descuidaba al hablar con alguien en la tienda o en la calle, incluso con sus vecinos o excompañeros de clase. Y debido a esto, las habilidades comunicativas de las mujeres a lo largo de los años estaban seguras en cero. Suceden varias cosas desagradables. En Sosnovka, como nunca pasó nada, el hombre reaccionó, ¿vas allí? Sé que solo hay un camino que lleva a Sosnovka, lo uso todos los días, así que digo, conduzcamos, debes estar cansado de caminar. El hombre miró la carretera por la que Bárbara había salido recientemente y vio una gran furgoneta blanca con 2 pasajeros. Las zapatillas parecieron ser traicionadas una vez más por sus piernas. Bárbara estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa, solo para estar rápidamente en el pueblo y no verse obligada a caminar kilómetros, con las piernas estiradas hasta los huesos. La oferta de este hombre era necesaria como debía ser. Sacudiendo al hombre y esperando que este gesto le transmita plenamente toda su gratitud, pero no al mismo tiempo. Agarró su bolso y se dirigió al auto. En el camino, el hombre la alcanzó y, como si fuera una pluma, le puso la bolsa de deporte al hombro. Lo hizo con tanta facilidad y naturalidad que Varia ni siquiera recobró el sentido para resistirse y exigir que le devolvieran sus cosas. La mujer subió al coche, cuya puerta abrió galantemente y abrazó a su nuevo compañero. El hombre se puso al volante y el polvoriento camino del pueblo. En el camino comenzó la conversación. Al principio, Bárbara respondió de manera forzada y un poco tensa, esperando,
sin embargo, que el interlocutor no le prestara atención. Y luego, cuando las primeras casas de los pinos aparecieron frente a la colina, le resultó más fácil hablar con el forastero, como si la presa hubiera sido derribada. El viajero y el asistente llamaron a Oleg y le dijeron que trabaja aquí mismo, en el pueblo, en el pilar local. Los ingresos no son demasiado impresionantes, pero son suficientes. La falta de hijos no lo es. En otras palabras, una vida bastante normal. Oleg tenía, según él, años. ¿Cómo se supo que no se casó? Al principio quiso, y luego esa mujer agitó la cola y se fue. Y a su mejor amigo. Bueno, eso es todo. Ella tomó su decisión, ¿y ahora qué? ¿Oleg morirá o qué? No. Vendió el apartamento en la ciudad, vino aquí. Y se sentó en el Pilaran. Lleva años trabajando aquí, de sol a sol. Le gusta, y el trabajo es un placer, y los lugareños no se ofenden, casi están acostumbrados y la belleza que los rodea es extraordinaria. ¿De qué valen solo los atardeceres y los atardeceres? En la ciudad no verás nada como esto. Leche fresca, nuevamente los dueños dan por la mañana, diferentes huevos y se les puede comprar miel. No. A Oleg definitivamente le gusta su vida. ¿Y cómo llamarla y qué hacen Sosnovka? Nunca había visto a nadie en este pueblo que se pareciera a ella. Bárbara realmente no sabía qué decirle a su nueva amiga sobre sí misma. ¿Sobre su matrimonio fallido, es eso? Aunque, por otro lado, ¿qué decir de él? ¿Es interesante para una persona conocida, visible y adecuada? Ahora Bárbara ha empezado a entender un poco. ¿En qué pantano se ahogó durante 2 décadas, la mitad de su vida, y de dónde logró salir solo al precio de tan terrible separación con Azar? ¿Y lo logró? Quién sabe, tal vez ahora sea tan atrevida, y tan pronto como presione, se apresurará a cumplir los deseos de su hija y rápidamente se reconciliará con Azar a cualquier precio. Si por alguna razón te resulta difícil, déjame adivinar qué puedo hacer y tú simplemente di si tengo razón o no. ¿Encaja? Intrigada por su enfoque inusual para resolver la cuestión de un conocido, Bárbara se limitó a asentir en silencio. Bueno, entonces Oleg comenzó y pensó en considerarla. Estás vestido con ropa de calle sencilla, duradera y sencilla, con un mínimo de cosmética y absolutamente nada de adornos. Y el perfume, lo siento, es barato. No te conozco muy bien, pero eres lindo, inteligente, adecuado y educado. Lo más probable es que en tu vida solo haya drama en el frente personal, y ahora has corrido hasta aquí con alguien de familiares, amigos o conocidos para lamer las heridas. Estoy seguro de que lo lograrás. Eres una persona increíble. Sí, sí, no te sorprendas. Logré mirarte lo suficiente. Cuando tú, sin darme cuenta, escuchaste el ruido del prado matutino y admiraste las flores. Un hombre que es capaz de escuchar y comprender la naturaleza y darle la oportunidad de actuar como consoladora de su alma puede ser feliz. Por lo tanto, definitivamente lo lograrás. Ya verás. Ni lo dudes. Bárbara estaba indignada. Intentó comprender cómo era posible que esta persona describiera todos los matices de los acontecimientos con tanta precisión. Eso le pasó a ella en los últimos días. Así que anotó todo correctamente, lo transmitió con sinceridad, no mencionó nada, ni siquiera sobre perfumes y la verdad es barata, trató de decirlo con cuidado, no lo echó, ya que necesariamente sería una sorpresa. Eres muy observador, respondió Bárbara, rociándose con una pintura picante. ¿Cómo lo haces? Oleg, eres muy preciso, has entendido muchas cosas y no sé cómo pasó. ¿Eres psicólogo? No. Ya estaban atravesando el pueblo y Oleg observó atentamente cómo un gran rebaño de vacas y toros cruzaba la carretera hacia ellos.
Justo antes de venir aquí, trabajé como investigador policial. ¿Y qué? También es trabajo, alguien lo necesita. Entonces trabajé. Y el hábito de notar las características del comportamiento de una persona permaneció conmigo por el resto de mi vida. ¿Qué, tú y las mujeres sois tan familiares? Sin sombra de confusión, esta vez Varia se interesó, incluso sin darse cuenta de que. Es casi seguro que esto suene a doble cara, dado que ella misma estaba sentada en la cabina de su coche y se divertía charlando con el conductor. No siempre, respondió Oleg, pisando el acelerador. Aquí te conocí y antes de eso, durante varios años, a nadie le pasó nada. El tono del hombre era claro de que tal cosa no sucedió, sino más bien el resultado de su elección personal, más que de la ausencia de mujeres adecuadas de edad y condición social. Por tanto, esta información animó a Bárbara, aunque ella misma no pudo explicar los motivos de una actitud tan especial hacia Oleg. ¿Y a dónde vas? Oleg hizo la pregunta más esperada en esta situación, y Bárbara de repente se echó a reír, incapaz de contenerse. ¿Qué sucede contigo? Oleg miró a su pasajero, quien, apenas habiendo escuchado la pregunta sobre la última, que incluso la gente que estaba a lo largo del camino se dio la vuelta. No sé. Simplemente no dices malas palabras, Oleg, pero realmente no lo sé. Bárbara intentó justificarse extendiendo las manos. Las lágrimas brotaron de sus ojos con una sonrisa, que rodó en dos caminos transparentes hasta sus labios, y pensó involuntariamente en las diferentes emociones que tiene la gente. Parecería que esta noche estaba llorando de dolor, y ahora está derramando lágrimas de risa. Bueno, ¿no son maravillosos los asuntos humanos? Oleg no entendió el motivo de su risa, pero miró delicadamente el camino para no confundirse. Solo los ojos de la observadora Barbarina vieron cómo temblaban las comisuras de los labios del hombre. Al parecer, Oleg también estaba de buen humor, lo que agradó a Barbar. ¿Y a dónde ordenas que te lleven? ¿Cómo encontrar exactamente el punto en el mapa al que originalmente querías llegar? Y al lado de las salas había un mirador cortado, donde era muy acogedor tomar el té por las noches. El pozo estaba cerca de la puerta, era viejo, pero aún estaba muy limpio. Había un agujero en el techo de una perra que alguna vez cayó, y me pareció que una moneda brillaba sobre la superficie oscura del agua. Quería bucear y estar detrás de eso, sería un placer. ¿Y el olor, a qué olía allí? Olor a cerezas, albaricoques y bayas. Por la mañana, recién cuando me desperté, aún no había abierto los ojos, respiré en todo su pecho y soñé, soñé, soñé. Así debería oler el jardín real, y nada menos. ¿Entiendes, Oleg? Oleg entendió. Lo vio en el rostro del hombre. Primero quiso decir algo, pero luego se calló, pensó y empezó a mirar el camino. Y se trasladó hacia el este. Oleg simplemente negó con la cabeza ante su pregunta sin respuesta y el viaje continuó en completo silencio. Quizás esto sea lo que exigía Bárbara ahora. La mujer miró atentamente a su alrededor, tratando de descubrir al menos algo, captar la mirada, ver, captar con la mirada, gritar, aquí está. Pero solo se parecen entre sí, como hermanos gemelos, estructura de ladrillo debajo de la eurotortuga. Los revestimientos cosidos y de policarbonato, con grandes bloques de cocina y baño, son todos falsos, plásticos, artificiales. La civilización incluso llegó hasta aquí, pero ¿eran ventajas estas ventajas? Esa es una gran pregunta. Bárbara miró brevemente a su compañera, quien parecía haberse calmado por completo y simplemente se dirigió hacia donde miraban sus ojos. Pero Oleg tenía un objetivo. Se detuvo unos minutos más tarde. Varia primero lo miró confundida, pero luego, después de girar la mirada hacia la derecha, jadeó y, con indiferencia, comenzó a tocar la manija de la puerta.
La casa no cambió en absoluto. Él se paró frente a ella de la misma manera que ella lo recordaba desde los recuerdos más brillantes y alegres de la infancia. La misma pintura al óleo común y corriente y el mismo ala de tacón alto, el mismo mirador con gallos tallados en el techo. ¡Qué magnífico árbol de frambuesa frente a las ventanas! La suave ternura del corazón de Bárbara mientras caminaba con el corazón frío por el camino cubierto de grava. Un paso más, y uno más, y un paso más. Entonces la mujer llegó a la puerta y sin cesar tendió su mano hacia una pequeña pluma forjada. Todas las cuerdas de su alma resonaban ahora con un canto triunfante. Bárbara regresó a casa. Este es el lugar donde tus nervios están tranquilos. Esta modesta casa de pueblo fue el lugar donde Varia siempre descansó con su alma en su infancia. Y ahora curó su conciencia exhausta con una de sus opiniones a los 40. Bárbara empujó resueltamente la puerta y ella, crujiendo levemente con un bucle, avanzó. Varia dio un paso y se encontró rodeada por una frambuesa a un lado y un huerto de frutas al otro. Pero antes de que Varia finalmente navegara a través de las olas de su memoria, se escuchó una voz desde atrás. ¿Qué pasa con las cosas? Bárbara miró a su alrededor y vio a Oleg sosteniendo su bolsa de deporte con cosas en las manos. De hecho, ¿cómo podría olvidarse de sus cosas? Perdóname, estaba completamente confundido cuando volví a ver este lugar. Varia se acercó y tomó sus cosas de la mano del hombre. ¿Pero cómo supiste que me refiero a esta casa en particular? Es asombroso. Todo es sencillo, sonrió Oleg. Conduzco a menudo por esta calle y me parece que esta casa está relacionada contigo, con tu estado de ánimo. Y como puedes ver, no me equivoqué. Por cierto, tal vez todavía me agradezcas tu nombre o prefieras permanecer de incógnito. Entonces te llamaré a la mujer que encontré en las campanas. Bárbara sonrió, pensando en un nuevo apodo. Sonaba como los nombres de líderes indios de los westerns de su juventud. Allí estaba el veloz halcón, la golondrina voladora y el fuerte viento. Pero no había ninguna mujer perdida entre las campanas. Este nombre se le ocurrió a Oleg y ella se lo agradeció. Después de una cortés despedida, Varia cerró la puerta y se fue a casa. Tuvieron que volver a encontrarse. El ala chirriante se hizo más baja. ¿O fue que Bárbara simplemente creció? La mujer que en ese momento se sentía como una niña pequeña se acercó a la puerta y con cuidado la jaló hacia sí. Varia no sabía si vivía alguien en la casa o si podía abrirla. Pero venir aquí era una condición necesaria para sobrevivir después del ultimátum que le dio Nazar ayer. Por eso, la mujer intentó hacerlo por suerte, esperando tener suerte. La puerta parecía cerrada y no se dio. Varia salió del porche y puso una bolsa de deporte con cosas debajo de la ventana del banco. El sol brillaba desde hacía mucho tiempo desde el cielo, calentando todo a su alrededor, y el día transcurría al sol. Bárbara se quitó los vaqueros y empezó a pensar en cómo entrar a la casa. Inmediatamente canceló la opción de romper la cerradura. Ella no quería dañar esta vieja casa, en su opinión era un ser vivo, por lo que no había roturas. Varia miró la casa. Se insinuaban insistentemente ventanas limpias y lavadas, caminos cuidadosamente remendados, frambuesas atadas y algunos enseres domésticos. Viven aquí, hay alguien aquí. Entonces, ¿por qué nadie salió a recibirla? Incluso perros, y no hay ninguno. Quizás Rita pueda responder a sus preguntas. Rita, sabia Margot, ¿podrá perdonar a su hermana menor? Margarita ya estaba abajo, y en su vida vio muchos sinvergüenzas. La hermana tuvo mala suerte en el matrimonio y crió sola a su hijo. Margot se casó temprano y se quedó sola temprano, por lo que vio perfectamente quién era Nazar, quien acababa de conocer a la familia de su hermana menor Varenka.
Luego comenzó a persuadir a Bárbara para que se casara con él, pero no la persuadió. Ella no le creyó cuando escuchó acerca de Nazar que era frío, sin principios y egoísta. Ella no creyó, pero fue en vano. Margarita no quería ser hipócrita y no podía fingir. Porque en el momento en que Nazar todavía intentaba fingir ser bueno y cariñoso, ella le quitó la verdad de la cara. Por esto, el marido recién casado no amaba a Margarita y lo hacía con todas sus manos y piernas para que las hermanas dejaran de comunicarse. Bárbara recuerda de su presentación el escándalo que desató su hermana pequeña. Cómo gritó. Y Margarita solo miraba con sus ojos grandes y asentía con simpatía, como, no sabes, cariño, ¿qué estás haciendo? Después de un par de años, Bárbara se dio cuenta de que se había perdido un consejero y un alma cercana. Sí, solo Nazar no les permitió volver a casarse. Así que las hermanas siguieron siendo personas que simplemente se trasladan mediante mensajes a las vacaciones, y personalmente. Probablemente el teléfono ya no reconozca las voces de los demás. El frío recorrió la parte trasera del Bárbara. Y de repente Rita ya vendió la casa y ahora viven aquí personas completamente extranjeras. Y esta ala ya no es suya, y este pozo ya no es suyo, y ni siquiera el banco ya es de Bárbara. La mujer ya estaba a punto de llorar, pero la conciencia de que las lágrimas de dolor no ayudarían la hizo buscar una solución. Y empezó a buscar el número de su hermana en sus contactos. No fue una tarea fácil, porque no se escribían a menudo, para Año Nuevo y cumpleaños. Varia no tenía dudas de que si fuera la voluntad de Margarita, la comunicación entre hermanas sería más estrecha, pero ella misma tenía miedo de ir en contra de Olia Nazar en ese momento. No había ningún número de hermana en el teléfono. Varia se estresó por la memoria y recordó que nunca entendió realmente los aparatos y no realizó ninguna acción con ellos. Y hace 6 meses, cuando se agotó la batería de su viejo teléfono inteligente, María le regaló el suyo. Y la transferencia de contactos del antiguo al nuevo la realizó su marido. Probablemente fue culpa suya que ahora Bárbara estuviera revisando fervientemente la lista de contactos y no pudiera encontrar el correcto. Y en cuanto no lo olvidó, se encargó de todo, se comió a la odiosa Margarita. Pero ahora no es más fácil para ella. No se sabe hasta qué punto habría sido posible llegar a Bárbara si de repente no sintiera la mirada sobre ella. Ya sabes, sucede cuando sientes con todo tu cuerpo, con toda tu naturaleza, que no estás solo aquí, que alguien te está mirando con atención. La mujer miró hacia arriba y la vio. Margarita estaba al otro lado de la valla, apoyada en el portón, y miraba a la hermana menor con una ternura oculta, como si fuera el retrato de un artista famoso. Y a espaldas de Margot, Varia pudo ver a Oleg, quien, sonriendo, observaba esta escena familiar. El encuentro entre las dos hermanas fue gentil y muy conmovedor. Por Margarita, Bárbara se enteró de que Oleg, al darse cuenta de a quien había acudido, fue inmediatamente a Pilarama a recoger a Margarita, donde trabajaba como contadora y la trajo aquí. De lo contrario, no se sabe cuánto tiempo les tomaría a las hermanas encontrarse. Unas palabras tan cálidas de agradecimiento que el hombre probablemente no escuchó en toda su vida. Y las hermanas, se abrazaban y lloraban, reían y recordaban el pasado, se entendían sin palabras y guardaban silencio sobre lo mismo. Margot llegó a esta casa hace 2 años, tras el matrimonio de su hija, dejándole un apartamento en la ciudad. Entonces ella vivió aquí, guardando el recuerdo de sus padres y esperando que Varia la visitara todo el tiempo. Se fueron a casa. Todo fue como en un desastre, ayer mismo salió de aquí un adolescente de 1 año. Las mismas estanterías de hogar, pequeñas cortinas en las ventanas, aunque renovadas y lavadas por las manos de su hermana. Un viejo buffet de madera y recuerdos, muchos recuerdos. Margot no le preguntó nada a su hermana menor, pero lo dijo ella misma y sobre su marido,
que resultó ser un Napoleón doméstico, astuto y corriente. Y sobre la hija que creció consumista y vino de la madre de la cuerda, y sobre su compañera de clase, un ejemplo de lo cual no hace más que confirmar que hay amor en el mundo. ¿Pero por qué no yo? ¿Por qué no yo? Gritó Bárbara por la noche sobre el hombro de Margarita, secándose las lágrimas con una fina toalla de papel. ¿Por qué Lenka la mira como si estuviera lista para lavarse los pies y beber agua, y yo me miré así? Capaz de utilizarlo. Ella no pudo usarlo. Ella. Pero decidieron organizar ellos mismos una velada de recuerdos. Rita encontró un frasco de mermelada de cerezas blancas en el sótano y varias finas tortitas redondas. Y ahora estaban sentados a la mesa, mirándose misteriosamente y lamiendo cosas tan simples y tan importantes para los dos. La noche transcurrió tranquilamente. Bárbara disfrutó la primera mitad de su vida, puesta a prueba por la libertad. Ella es libre. Libre como un pájaro, como el viento, como el polvo del universo. Ella hará lo que quiera. Hará lo que quiera. No hay más muros que puedan detenerla. Los grillos bajo las ventanas cantaron su canción de la noche, y Varia se quedó dormida y soñó cómo empezaría todo desde el principio. Al final, los años son una edad para un punto sin retorno. Por la mañana, se encontró con una mujer no solo con el rastro de los gallos vecinos en la cerca y en algún otro lugar, sino también con un invitado inesperado. Oleg estaba cerca de la puerta, como si no se atreviera a ir más lejos. Bárbara quedó gratamente sorprendida por el hecho de que él mostrara su atención. Hasta anoche y la conversación con Margot, Varia no estaba segura de poder. Pero su hermana la convenció de que en la vida todo se sabe mediante prueba y error, que ella, Varia, ya sabe exactamente cómo no actuar y cómo no debería ser la vida familiar. Y luego miras y descubrirás la cara opuesta de la moneda. Habiendo aceptado la invitación de Oleg para desayunar con Katia en el río, Varia arrojó la sencilla red en la cesta tejida y los dos se dirigieron al prado. Allí, detrás del pueblo, la mañana tomó sus derechos. Las estricos de colores se extendieron rápidamente sobre el agua y, en algún lugar a lo lejos, se escuchó el potente estruendo de un tractor que araba la tierra después de la cosecha. Resultó que tenían mucho en común con Oleg. Amaban las mismas películas y libros, escuchaban música similar y preferían el mismo entretenimiento, soñaban con dibujar y escalar el Everest. Y Bárbara no se sorprendió cuando Oleg empezó a venir con regularidad. Todas las mañanas lo veía en su cerca y luego desaparecían juntos durante medio día. Durante algún tiempo, el accidente le permitió descansar de muchos problemas, pero comprendió que de alguna manera tenía que definirse a sí misma en la vida. La mujer pensó en el hecho de que tenía que conseguir un trabajo, sobre todo porque no podía ofrecer nada a un posible empleador. Solo un título universitario que probablemente ahora no valga nada. Por supuesto, ella compartió estos pensamientos con Oleg, pero el hombre le aconsejó que no se apresurara ni entrara en pánico, sino que primero intentara conseguir un trabajo en el mismo aserradero que el administrador. Este trabajo, en su opinión, es perfecto para Bárbara comunicable, y es bastante fácil lidiar con él. Varia dudaba que el dueño del aserradero estuviera contento de ver en su lugar al administrador no a una joven con los pies desde la raíz de los dientes, sino a una mujer de 40 años que no había trabajado ni un solo día de su vida. Mujer favorita, la corrigió Oleg, mirándola directamente a los ojos. Lo que, no entendía al principio Bárbara, tratando de entender qué es lo maravilloso de todas las relaciones humanas, que a veces sabía explicar acertijos. El hombre admitió que el trabajo que estaba haciendo era en realidad suyo, y por eso él mismo quería decidir a quién contratar como administrador. Y que realmente valora el hecho de que Bárbara decidió no trabajar para su exmarido, sino conseguir un trabajo y ganar dinero con su propio trabajo duro.
Varia quedó sorprendida e incluso desconcertada por el desarrollo de tal evento, pero estuvo de acuerdo con gusto. En el que aparecía todas las mañanas en compañía de Oleg. Bárbara trató de preservar en sí misma esos sentimientos que surgieron en ella al encontrarse con Oleg. Conseguía hacer que las cosas más corrientes adoptaran rostros inusuales y esto agradaba a su mujer. Oleg supo escuchar y oír, supo traer a tiempo una manta abrigada y servir una taza de té caliente, supo simpatizar. De ahí el hombre parecía salir de un ojo invisible, pero bueno, sentido por el corazón por el calor, y ella se bañaba en este calor, lo bendecía y se regocijaba cada día junto a su amado. Oleg era todo lo contrario de Nazar, y este hecho quizás fue fundamental en su relación. Ahora Bárbara podía creer fácilmente que hay amor verdadero en el mundo. Quería cuidar de Oleg, pero no por miedo al castigo. De corazón puro y simplemente porque amaba a este hombre. Varia vio que su actitud hacia él era completamente mutua. Oleg tradujo el amor al lenguaje del cuidado y la ternura. Sabía ser afectuoso, persistente, interesante e imperceptible, en otras palabras, cariñoso. Junto con Bárbara, caminaron mucho por la zona, tanto a pie como en su coche, viajaron mucho a otras ciudades solo por interés, pudieron jugar al ajedrez durante mucho tiempo. Discutiendo sobre cada movimiento, o tumbado en algún lugar a la sombra de un viejo arce, mirando la extraña forma de la hoja. Pronto su relación se volvió tan estrecha que ni él ni ella tenían ninguna duda de que seguiría la boda y la vida en común. Pero el destino les puso otra prueba de fuerza. Esa mañana empezó como todas las demás desde el momento de la llegada de los servidos al pueblo. Ella se levantó. Miró por la ventana para entender el clima y comenzó a prepararse para el trabajo. Hace tiempo que el otoño se ha recuperado y la lluvia fría está helada desde la noche. Varia se preparó botas de goma brillantes y un magnífico paraguas de arcoíris, un regalo de su amado, y luego se sentó tranquilamente a tomar el café de la mañana. Margarita, una semana después de partir hacia la ciudad, ayudó a su hija con una nieta recién nacida. Oleg tampoco se encontró hoy con su Bárbara en la puerta. Porque ayer fue al distrito, a la oficina de impuestos. Algo no salió bien con su declaración. Se ofreció a ir con Varia, pero por alguna razón ella no quería salir de casa sin supervisión. Margarita no está y nunca se sabe. Y para volver, Oleg tenía que ir hoy a almorzar. Según palabras de Bárbara, solo quedaba una casa. Para ser honesta, a la mujer le encantaban esos momentos. Entonces la vieja casa pareció cobrar vida, llena de fantasmas y sonidos del pasado. Se volvió increíblemente similar a él mismo hace años. ¿O fue simplemente cómo funcionaba la imaginación de Bárbara? Varia sintió que Oleg pronto recibiría una oferta de su mano y de su corazón. Y por supuesto ella iba a aceptarlo. Y ella tenía una razón muy importante para hacer esto. Recientemente, la mujer se dio cuenta de que estaba embarazada. La realización de cambios tan grandiosos en el futuro no fue fácil para ella. Y Varia necesitaba un poco de tiempo para estar a solas consigo misma, solo para descubrirlo por sí misma. Rápidamente sacó una bebida caliente de la taza de porcelana y pensó en cómo contarle a Oleg sobre la generación futura. Varia no tenía dudas de que estaba feliz. Oleg ya insinuó varias veces en Bárbara que primero deberían resolver este problema, después de todo, ya no tienen años. Sí, y luego decir, hay vivienda, hay trabajo, vive y regocíjate. Bárbara no tenía dudas sobre la exactitud de lo que decía Oleg. Dado que existe la oportunidad de vivir el resto de su vida en el abrazo de su amado, debe aprovecharla. Pero las mujeres fundamentalmente tenían miedo de los cambios en su cuerpo durante el embarazo. Nacimientos tardíos y cuidados del bebé, y ha pasado el tiempo desde que dio a luz a Masa.
El único obstáculo fundamental en el camino hacia la legalización de las relaciones fue, curiosamente, la situación familiar. A través de amigos del antiguo trabajo de Oleg, se enteraron de que Nazar no presentó una declaración de divorcio ante el tribunal y que formalmente todavía se les considera marido y mujer. Oleg, como un hombre de verdad, aún así sugirió resolver este problema radicalmente, pero Varia, por alguna razón, se desaceleró. No, ella no quería volver al pasado. Ella solo intentó perdonar a su hija. Esperaba que Nazar todavía expresara la iniciativa. Pero no lo hizo. Y ahora, cuando pronto se nos subirá la barriga, no hay forma de sentir lástima por ello. Es triste, por supuesto, que tengamos que pasar por esto, pero ni ella es la primera ni la última. El divorcio judicial sin el consentimiento de la segunda parte sigue siendo una prueba, ¿pero qué hay? Bárbara no dudó que con la ayuda de Oleg y su apoyo todo saldrá de la mejor manera posible. Gotas de agua esponjosas caían del cielo, pero la mujer tenía un sentimiento tranquilo e incluso festivo en el alma. No todos los otoños son tan ricos en acontecimientos alegres. Primero, la noticia de su propio embarazo, y ahora próximamente la propuesta de matrimonio. Habiendo cerrado la puerta del ático, Varia avanzaba por el camino desde Gravia hacia el peregrino, pero inmediatamente se detuvo como un excavador. Nazar estaba parada en el suelo cerca de su casa como si fuera su propia persona. Cerca de su padre, Masa estaba sentada bajo la lluvia y su rostro era tan culpable, como si entendiera que ahora no pasaría nada bueno. Estaba acostumbrada a que le hablaran como a un perro. Déjame pasar, por favor. Bárbara intentó mantener la voz firme y tenía la intención de pasar por alto a su hija y casi exmarido. No tan pronto, escoria. La voz de Nazar sonó con ira y Bárbara comenzó a intentar no acercarse demasiado a él. ¿Qué estás pensando? Te fuiste, te escapaste, te humillaste delante de todos tus vecinos y familiares y ahora estás entre los arbustos. No obtendrás nada. Te subes al coche y viajas con nosotros a la ciudad. Deja de temblar, no tiene sentido agarrarse a los arbustos. Bárbara miró a Nazar y comprendió. No está bromeando. Dio un paso atrás hacia la puerta, mirando a los lados con una sonrisa. Pero no había nadie en la calle y nadie tuvo que venir a ayudarla. Mientras tanto, Nazar seguía elevándose en la terrible brecha entre ella y el camino. Es culpa tuya que no puedo olvidar a ninguna mujer. Me mimaste. Hasta que me casé contigo era un hombre normal, y ahora, donde no escupo, a todos les va mal. Y en general, tu pequeño negocio es aguantar. Para aguantar, ¿entiendes? No te quejes de que no tienes tiempo o no quieres algo ahí, sino aguantar. Estaba tan cansada de comer pizza y albóndigas. Sigue siendo trigo sarraceno. Es hora de cambiar a comida normal para no tener dolor de estómago. Así que rápidamente me subí al auto y nos fuimos. Todavía tienes mucho trabajo por hacer hoy. Y estás deambulando por los pueblos. Estoy segura de que fue Margot quien te convenció para que te quedaras aquí, ¿verdad? Bueno, está bien, ahora dejarás de hablar con ella y la localizaré. Entonces, ¿qué defendemos? Vámonos, o te quedarás ciego y no verás el coche. Bárbara está completamente en desacuerdo con la forma en que le habló su marido. O, debería decir, su exmarido. Con descaro, desde arriba, desde la posición de comprender su propia fuerza. Pero ella no es una Bárbara tan modesta y tranquila. Quien tenía más miedo de no comprar la salsa adecuada en el supermercado. Ella ya es diferente. Oleg la hizo sentir diferente. Querida, deseable, gentil y apasionada al mismo tiempo. Y luchará por ese derecho a ser diferente. Ser ella misma, real. Bárbara comenzó a retirarse lentamente bajo la protección de la valla.
La protección es débil, por supuesto, pero es mejor que nada. Pero entonces la hija empezó a hablar. María no pudo alejarse de Varia tan fácilmente como su marido. Por la sencilla razón de que los niños no son lo que somos antes, siempre son nuestros, lo queramos o no. Mamá, dijo Masa de manera caprichosa, papá me ha puesto la condición de que debo lavar, limpiar, cocinar, acariciar y hacer todas las cosas que tú hiciste por nosotros hasta que te escapaste. Es decir, hasta que me echó de su acogedor apartamento. No pudo contenerse ante la torpeza de Bárbara. No importa qué. Hizo un gesto con la mano. Entonces mamá, ya no puedo más. No quiere pagar mis estudios. Me está amenazando. Está trayendo chicas a la casa. Masa se apoderó de la mirada de su padre y se quedó paralizada. Qué triste historia. Yo lloraría. No puedo. Bárbara simpatizaba desesperadamente. Este es mi consejo maternal para ti. Deshazte de los trucos de tu reina y empieza a vivir humanamente. Si es necesario, ponte a trabajar. Búscate al menos un poco de ayuda. Será más fácil para ti. No puedes depender de tiranos, hija mía, nunca podrás. Mientras María intentaba intensamente que su madre volviera a comprar su bienestar a costa de su propia vida, su libertad y la capacidad de vivir con normalidad, Bárbara huía. Paso a paso, un poquito más, un poquito más. Su plan era simple hasta el punto de caer en desgracia. Ella pensó que era necesario detener cualquier comunicación con y huir de él sin mirarlo. En este caso, ejecute en el sentido literal de la palabra. Varia planeaba saltar a la casa y recoger a Oleg de allí. Quería volver hoy para almorzar, tal vez tenga tiempo antes y salvarla como un caballero en un cuento de hadas sobre un dragón que secuestró a una princesa. Será una buena trama, solo para tener tiempo de huir. Pero ella no tuvo tiempo. Solo que Bárbara no esperaba que su marido se volviera tan incontrolable y salvaje. Cuando vio la espalda de Varia, Nazar descubrió su plan y corrió hacia el cruce. Logró empujar a la mujer lejos de la puerta en el momento en que ella ya estaba planeando golpearla y golpearla fuerte para que cayera al suelo. Bárbara se desplomó, instintivamente se cubrió el estómago con las manos y se agachó. Todos estos horrores de su vida familiar conjunta, que ella había estado tratando de olvidar durante varios meses. Y comprendió que ahora Nazar la golpearía. Da miedo golpearlo, pero es malvado y no lo detendrá en absoluto ni la ilegalidad de tal comportamiento ni la presencia de una hija cerca. Varia entró en pánico en el barro resbaladizo y observó al tirano parado justo encima de ella. Las fosas nasales de Nazar estaban infladas, las mejillas del hombre estaban fruncidas en los pómulos y Bárbara estaba aturdida, esperando el golpe más terrible. El aire a su alrededor se movió y ella pudo mover su cuerpo. Pudo mover su cuerpo y pudo mover su cuerpo. Fue Nazar quien se abalanzó sobre ella. Varia ya sabía por experiencia cuán difícilmente encajan el puño y el cuerpo duro de un hombre en un cuerpo vivo. Y se inclinó como si quisiera caer bajo tierra. Justo a su lado, justo encima de su oreja, se escuchó un golpe sordo y algo pesado se desplomó junto a ella en el barro. Y aún sin creer en sus sentimientos, Varia abrió los ojos. Oleg se inclinó sobre ella y junto a él yacía su modesto marido, que apenas movía las piernas. La tarde de ese día fue diferente a todas las demás tardes que hubo en la vida de Bárbara. Estaban tumbados en un amplio sofá, cubiertos con una gruesa manta de punto, viendo alguna comedia. Aunque ya no necesitaban la película en absoluto. Oleg, que acababa de recibir el consentimiento de su amada mujer para convertirse en su esposa, acarició suavemente su vientre completamente plano. El hombre se sintió feliz. Y está garantizado que ya no dañará a nadie.
La demanda de divorcio con Azar también fue presentada por uno de sus conocidos, abogados. Oleg habló con María en privado. Esta conversación duró varias horas y Varia no estaba presente. El futuro marido se limitó a decir que había acordado con Masa que la ayudaría todos los meses con una cantidad suficiente para una vida relativamente cómoda. Que no tendrá paseos ni deberes académicos. Es decir, a Masa solo le queda descender del cielo a la tierra y comenzar a vivir, estudiar, trabajar, divertirse, sin olvidar mantener relaciones normales con su madre. María aceptó felizmente todas las condiciones de Oleg, porque vio hacia donde conducía a su padre la vida cotidiana y el hábito de tropezar con sus debilidades. En Bárbara, Oleg informó que mañana irían juntos a la ciudad regional. Quedar embarazada. El futuro padre quería participar en todo lo relacionado con el bebé en el útero de su amada mujer. De la ansiedad de sus conocidos supo el nombre de un buen médico y ahora estaba haciendo planes sobre cuánto sería mejor salir y dónde comer en el camino. Bárbara solía presionar su mejilla contra el fuerte hombro de su amado Oleg y solo ahora se dio cuenta de que pronto se casaría de verdad. En el sentido de para el marido. Que un poco simple y sin pelo externó, como hombre, podrá protegerla de todos los problemas de la vida y ayudarla a afrontar cualquier problema. ¿No todas las mujeres pueden soñar con eso? Incluso si esta mujer se encuentra en las campanas.